Hola queridos, aquí estoy yo una vez más para hablarles un poquito del discurso referido en español. Este es el contenido de nuestra segunda semana de la asignatura de Lengua Española 6 y lo vamos a seguir trabajando en la semana 3 porque es un contenido un poco complicado. ¿Qué es exactamente el discurso referido? El discurso referido sirve para referirnos a lo que dijeron los demás o a lo que dicen los demás. Para eso yo les preparé hoy un PowerPoint para que vayamos viendo paso a paso todas las cosas que cambian en el discurso referido. En un primer momento tenemos que acordarnos que el discurso referido puede ser directo o indirecto. Por lo general, el discurso referido directo se usa con dos puntos y lo que dijo la persona va entre comillas. Y el discurso referido indirecto suele usarse con un nexo que, y nosotros reproducimos lo que dijo la persona, en general con nuestras propias palabras. Y ahí no cambian solamente los verbos, cambia el tiempo, cambia el espacio de lo que se dijo. Por ejemplo, es muy común ver hoy día en los telediarios, cuando alguien va a contar una historia sobre lo que dijo, por ejemplo, un político en la televisión, el reportero dice, bueno, y entonces el presidente de la empresa tal o el diputado tal dijo, dos puntos, abrimos comillas, en los días de hoy la crisis económica está muy difícil, cierra comillas, y ahí sigue el reportero su propio discurso. Ese sería el más sencillo de los dos tipos de discurso referido. Dado que el otro, que es el indirecto, nosotros tenemos que decir lo que la persona dice o lo que la persona dijo. Y ahí tenemos muchos verbos, que puede ser afirma o afirmó, o comenta o comentó. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entiendan bien. Ayer por la tarde estuve con mi amiga Mariela y Mariela me dijo que, y ahora voy a introducir yo lo que dijo Mariela, que a ella no le está gustando el clima actual, que hace mucho frío y llueve mucho. Entonces en ese momento, cuando yo digo que Mariela dijo que a ella no le está gustando el clima actual, ustedes van a suponer que cuando yo estaba ayer por la tarde con Mariela, ella me dijo así, hola Dani, a mí no me está gustando el clima actual porque llueve mucho. Y entonces ahí hay todo un cambio de posición espaciotemporal, no solo de tiempo verbal, ¿sí? Vamos a ver ahora con ejemplos, así queda más claro. Entonces la primera lámina del PPT que les traigo yo dice lo siguiente, para contar lo que dicen los demás hay que fijarse en, y así pasamos juntos a la lámina número 2, que tiene por título discurso referido, y enumera las cosas que hay que tener en cuenta al producir el discurso referido sobre una conversación o la enunciación de alguien, sea en presente o en pasado. Las cosas que cambian son el imperativo, que es ese modo verbal del orden, los pronombres personales cambian, cuando alguien dice yo quiero estudiar más, y el otro cita lo que dijo, probablemente va a decir, ella dijo que quería estudiar más. Entonces hay un cambio de pronombres al citar el discurso de otras personas. Los determinantes, los marcadores temporales, los marcadores espaciales, como yo ya les había dicho, y lógicamente hay cambios de verbos en el lugar donde se encuentra el hablante y después cuando el otro hablante empieza a comentar la frase utilizada por el hablante primero. En esto entran los tiempos y los modos verbales, que son los que cambian a medida que vamos a contar lo que dijo el otro. Y así pasamos, a la lámina 3, que dice, discurso referido, verbos en indicativo. Si alguien habla en presente de indicativo, el ejemplo es, son las 11:15, el discurso referido va en presente o va en pretérito imperfecto de indicativo. Entonces, si Juan a mí me dijo son las 11:15, yo cuando se lo cuente a Pedro le voy a decir, Pedro, Juan dice que son las 11:15, porque lo estoy diciendo en un tiempo presente. Pero también podría decirlo en pasado. Pedro, Juan dijo que eran las 11:15. Y entonces en ese momento que uso dice, uso el verbo son en presente de indicativo.
Y en el momento que uso dijo, se usa en pretérito imperfecto de indicativo, aquí ejemplificado con el verbo ser, eran. Espero que estos ejemplos puedan aclarar un poco más las diferencias. Yo les puse ahí los verbos que cambian en un color distinto en el PowerPoint para que se puedan dar cuenta en la oración qué es lo que sufre cambio al producirse el discurso referido. Para que quede claro desde esta lámina 3, porque la 1 es el título, entonces ahora ya estamos en la 3, fíjense que yo siempre les pongo la oración original y 2 oraciones abajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la primera es si estamos refiriendo el discurso del otro en presente y la segunda si estamos refiriendo el discurso del otro en pasado. ¿De acuerdo? Así pasamos a la lámina 4 que dice: si alguien está hablando en pretérito imperfecto, y el ejemplo es ayer llovía a cántaros, el discurso referido sigue en pretérito imperfecto, sea en presente el discurso referido o en pasado. Observemos los ejemplos. Juan dice en presente que ayer llovía a cántaros, o en pasado Juan dijo que ayer llovía a cántaros. Entonces observen que ayer llovía a cántaros se mantiene el verbo llovía. En este caso, siempre que el hablante esté enunciando en pretérito imperfecto, en el discurso referido se va a mantener este tiempo verbal. Ahora pasamos a la lámina número 5, que dice lo siguiente: si alguien habla en pretérito indefinido, pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto, nosotros sabemos que el pretérito indefinido es el mismo pretérito perfecto simple, que se diferencia del pretérito perfecto compuesto por el marco temporal donde se desarrolló la enunciación. Y el pretérito pluscuamperfecto, que es ese pretérito que cuando el hablante va a citar 2 acciones que ya sucedieron en el pasado, pero que una sucedió anterior a la otra, se usa el pretérito pluscuamperfecto. Entonces, por ejemplo, para que se acuerden cómo es el pluscuamperfecto, podremos tener la oración: cuando yo llegué a casa, María ya había salido. Ese había salido es el pretérito pluscuamperfecto. Entonces ahí yo les puse 3 ejemplos y dice: ayer dormí como un niño. Pedro dice que ayer durmió como un niño. Ahí ya es la persona que está haciendo referencia al discurso de Pedro. O Pedro dijo que había dormido como un niño. Si hago el discurso referido en pasado, entonces ahí ustedes van a ver que tengo el verbo en pluscuamperfecto, había dormido. Otro ejemplo, la persona dice: he viajado por todo el mundo. Entonces el discurso referido en presente será: Ana dice que ha viajado por todo el mundo. Ahora, si el discurso referido es en pasado, vamos a decir que Ana dijo que había viajado por todo el mundo. ¿Sí? Ahí tiene que quedar claro que cuando tenemos el discurso referido en presente podemos utilizar el perfecto simple o el compuesto, y cuando tenemos el discurso referido en pasado, usando dijo y no dice, tenemos entonces ahí el verbo en pretérito pluscuamperfecto, había dormido, había viajado. Me parece que leyendo y explicando los ejemplos, les voy dando una dimensión más clara de cómo cambia el discurso referido. Pues bien, un ejemplo más. Aprobé porque había estudiado, dijo la persona. Acompañen ahora en la lámina 6 cómo quedaría el discurso referido en presente. Pedro dice que aprobó porque había estudiado pluscuamperfecto. Y el discurso referido en pasado, Pedro dijo que había aprobado, ahí aparece el pluscuamperfecto, porque había estudiado. De pluscuamperfecto a pluscuamperfecto. Ahora bien, esto sería el discurso referido hasta aquí con relación a los tiempos de presente y de pasado. Pero también puede que alguien hable en futuro. Es lo que vamos a ver en la lámina 7. Dice así: si alguien habla en futuro imperfecto, el ejemplo es: mañana dejaré de fumar. Dejaré, futuro simple, de indicativo. O futuro imperfecto, como es la segunda nomenclatura.
el discurso referido de esa oración estará en futuro imperfecto o en condicional simple. Y ahí tendríamos los dos ejemplos siguientes. María dice, en el discurso referido en presente, que mañana dejará de fumar. Se usa futuro. Ahora, si quiero hacer el discurso referido en pasado, María dijo que mañana dejaría de fumar. Cuando uso dijo, necesariamente voy a utilizar el verbo en condicional simple. Ahora, cuando uso dice, necesariamente voy a utilizar el verbo en futuro simple. ¿De acuerdo? Pero la persona no solo puede hablar en futuro, puede hablar también en condicional. Y entonces, lo que vamos a ver en la lámina 8 es que si alguien habla en condicional simple, por ejemplo, compraría si tuviera plata, compraría está conjugado en condicional simple, el discurso referido se mantiene en condicional simple, sea en el discurso referido en presente o en pasado, con dice o con dijo. Y los dos ejemplos serían, María dice que compraría si tuviera plata, o María dijo que compraría si tuviera plata. Pueden ver que en el caso del condicional simple, ya sea el discurso referido en presente o en pasado, se mantiene el verbo en condicional simple. Pues bien, también tenemos el futuro perfecto, que es ese futuro compuesto. En la lámina 9 vamos a ver que si alguien habla en futuro perfecto, que es el futuro compuesto, miren el ejemplo. Habrá encontrado trabajo como todavía no llega. O sea, la persona se está tardando, no vuelve a casa, debe ser que encontró trabajo. Esa sería la explicación de esa oración. Para formar el discurso referido, vamos a utilizar exactamente lo mismo que habíamos dicho para el futuro simple. Si usamos el discurso referido en presente, vamos a utilizar el futuro perfecto para hacer el discurso referido. El ejemplo sería, Juan dice que Pablo habrá encontrado trabajo como todavía no llega. Ahora, si yo voy a hacer el discurso referido en pasado, voy a utilizar no el futuro compuesto, sino el condicional compuesto. Y voy a decir, Juan dijo que Pablo habría encontrado trabajo como todavía no llega. ¿Sí? O sea, se mantiene la correlación de tiempos verbales del futuro simple y del futuro compuesto, al formar el discurso referido en presente o en pasado. Ahora bien, pasamos a la lámina número 10 y vamos a hablar sobre el presente de subjuntivo. Lógicamente, una persona puede hablar en cualquiera de los tiempos verbales dentro de los 3 modos verbales. Por eso uno tiene que ver en qué tiempo verbal está construida la enunciación, el habla de la persona, para después poder ver cuando se va a referir su discurso, en qué tiempo verbal se va a referir. Por eso nosotros a lo largo de los semestres anteriores fuimos estudiando cada tiempo verbal de una forma detallada, estructural, para que les quedara muy clara la diferencia entre los diferentes tiempos verbales del idioma. Ahora estamos juntando todos en un contenido que se llama discurso referido. Por eso siempre se hacía mucho hincapié en que tenían que tener muy clara la diferencia de los tiempos verbales, porque acá los tienen que usar todos juntos. Pasando al modo subjuntivo, el presente de subjuntivo, cuando el discurso referido va en presente o en pretérito imperfecto. Observen. La frase original sería, dudo que llegue a tiempo. Llegue es el verbo que está en presente de subjuntivo. Para hacer el discurso referido en presente, entonces se va a decir así. Andrea dice que duda que llegue a tiempo. Y para hacer el discurso referido en pasado, Andrea dijo que dudaba que llegase a tiempo. O sea, voy a utilizar el presente de subjuntivo para el discurso referido en presente. Y voy a utilizar el pretérito imperfecto de subjuntivo para hacer el discurso referido en pasado. Y ahí van a ver que tienen el color rojo en la lámina 10, llegue en presente de subjuntivo y llegase en imperfecto de subjuntivo. No solo podemos hablar con el presente de subjuntivo, también podemos hablar con el pretérito imperfecto de subjuntivo. Y entonces ahí dice lo siguiente en la lámina 11. Si alguien habla en pretérito imperfecto, el discurso referido va en pretérito imperfecto, si el discurso referido está en presente, o en pretérito pluscuamperfecto, si el discurso referido está en pasado. Cuando yo digo discurso referido en presente, quiero decir que la persona va a hablar con dice,
Y cuando yo me refiero al discurso referido en pasado, quiero decir que la persona va a hablar con dijo, ¿de acuerdo? Como tienen ahí de forma sistematizada los ejemplos. La frase original sería: si siguiera la recomendación médica, mejoraría. Entonces, cuando alguien repite lo que dijo esa persona, Juan dice que si yo siguiera la recomendación médica, mejoraría. Eso en el discurso referido en presente, siguiera, lo tenemos ahí en imperfecto de subjuntivo. Recuerden que el imperfecto de subjuntivo tiene esas dos formas, siguiera o siguiese. O, si uso el discurso referido en pasado, Juan dijo que si yo hubiera seguido la recomendación médica habría mejorado. Y ahí tengo hubiera seguido el pluscuamperfecto. ¿Sí? Ya casi terminando, llegamos a la lámina 12, que se refiere al pretérito perfecto. El pretérito perfecto de subjuntivo. Dice lo siguiente: si alguien habla en pretérito perfecto de subjuntivo, el discurso referido va en pretérito perfecto o en pretérito pluscuamperfecto. O sea, se mantiene igual al anterior, cambia de imperfecto o para imperfecto para pluscuamperfecto. Y el perfecto lo mismo, cambia para perfecto en el presente y para pluscuamperfecto en el pasado. El ejemplo es: espero que te haya dado tiempo de llegar puntualmente. Haya dado pretérito perfecto. Al referirnos a ese discurso, María dice, en presente, que espera que me haya dado tiempo de llegar puntualmente. Se sigue usando el pretérito perfecto. Ahora, cuando me refiero a su discurso en pasado, María dijo que espera que me hubiese dado tiempo de llegar puntualmente, ahí me obliga a utilizar el pretérito pluscuamperfecto. En la lámina 13 pasamos al modo imperativo. En las láminas anteriores vimos los tiempos que cambiaban en el modo indicativo y los tiempos que cambiaban en el modo subjuntivo. Ahora pasamos al modo imperativo y dice: si alguien habla en imperativo, el discurso referido va en presente de subjuntivo, si es un discurso referido presente, o en pretérito imperfecto de subjuntivo, si es un discurso referido en pasado. Entonces la oración del ejemplo es: cuídate. Y la persona que la refiere en el presente dirá: Juan dice que me cuide. O si yo la voy a referir en pasado, voy a decir: Juan dijo que me cuidara. Y ahí ustedes ven el pretérito imperfecto de subjuntivo cuidara. A diferencia del presente de subjuntivo cuide, cuando se hace el discurso referido en presente. ¿De acuerdo? Ya en la lámina 14 hay una pequeña relación de otros verbos, porque yo hasta la lámina 13 les puse todos los ejemplos de los tiempos con el verbo decir. Pero como dije al inicio de nuestra charla, no solamente se usa el verbo decir. Entonces en la lámina 14 dice así: podemos utilizar muchos verbos, no solo el verbo decir. Y ahí yo les pongo, se puede usar el verbo comentar, comenta que, comentó que. Se puede usar el verbo explicar, añadir, pedir, aconsejar, mandar, aceptar, avisar, proponer, advertir. Todos esos verbos se pueden usar del mismo modo que el verbo decir al hacer el discurso referido de otra persona. ¿De acuerdo? Y finalizando ahí, solo en el último slide lo que teníamos era la fuente de donde han sido sacados los ejemplos. Espero que el hecho de que yo leyera los slides explicándoles los ejemplos les facilite el entendimiento de este contenido. En la semana 3 yo también les voy a poner 3 hojitas más, una que tiene un pequeño resumen de qué tiempo está y para cuál tiempo cambia, para que lo tengan en una única página Word para que les facilite el estudio, ¿sí? Con un ejemplo abajo de cada uno. Y en otras 2 más yo les voy a poner algunos marcadores espaciales y temporales que también tienen que cambiar en la oración que va en el discurso referido. Porque por lo general, ahora recapitulando para finalizar de hecho, el discurso referido directo, ese que se usa con 2 puntos y comillas, reproduce textualmente lo que dijo la otra persona. Ahora el discurso referido indirecto, ese que se usa el que y el verbo decir o todos los otros que yo les mostré en la lámina 14, necesita hacer esos cambios, esos ajustes, porque cambia el punto de vista de donde se está hablando. O sea, lo que yo dije lo va a reproducir el otro, o viceversa. Y entonces en ese momento sí,
Lo más importante es cambiar bien el tiempo verbal, pero no solo el tiempo verbal. Hay que cambiar bien todo el contexto de la oración, entonces hay que hacer todo un cambio de enfoque de la persona de la enunciación. Espero que haya sido aclaradora la explicación y estoy a las órdenes para sacarles todas las dudas que tengan cuando realicen los ejercicios. Un saludo muy especial y hasta la próxima.